Cuando me casé con Carlos, supe que sería para toda la vida. Desde que nos conocimos, fue un hombre muy atento y cariñoso. Conmigo, con el tiempo, nos volvimos más cercanos y la llama de la pasión surgió entre nosotros acompañándonos durante 20 años, que ya llevamos juntos. Sin embargo, desde hace algunos meses, pareciera que esa llama nos ha abandonado las cosas. En nuestra habitación se enfriaron y ninguno de los dos sabía realmente a qué se debía. Esa situación es que ya no me encuentras atractiva. Le pregunté, por supuesto, ¿qué? Me pareces atractiva, eres la mujer más bella del mundo. Belén, no se trata de eso, es solo que algo falta. Me respondió por sugerencia de una amiga en común. Comenzamos a asistir a terapia de pareja y lo primero que nos aconsejó el especialista fue ser completamente transparentes el uno con el otro. Incluso en temas relacionados con la intimidad, ambos estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio. Así que un día nos sentamos a platicar sobre nuestros gustos, preferencias y deseos con el fin de hacerlos realidad. Yo me considero una mujer bastante común en ese aspecto. No soy muy creativa, simplemente disfruto pasar buenos momentos con mi esposo y experimentar los placeres de la naturaleza. Pero él, en cambio, tenía un deseo que había mantenido en secreto durante toda nuestra relación y que, de no habérmelo confesado en esa oportunidad, yo jamás lo hubiera imaginado. Me gustaría verte hacerlo con otros. Claro, si estás dispuesta, jamás te obligaría a hacer algo que tú no quieras. Aquella propuesta se mantuvo dando. Vueltas en mi mente durante semanas, yo fui criada en una familia muy tradicional y conservadora, donde el matrimonio funciona como una especie de templo sagrado, y sería impensable que una esposa hiciera algo como eso. Por otro lado, tengo que admitir que la idea había despertado una chispa de curiosidad en mí. Tuve vergüenza de conversarlo con mis amigas, así que recurrí a lo que la mayoría de las personas hacen cuando quieren informarse sobre algo. Hoy en día lo busqué en internet, encontré todo tipo de blogs, chats y foros donde la gente compartía sus experiencias íntimas. En esos espacios virtuales había de todo, tanto solteros como casados, con toda clase de preferencias. Dediqué varias horas a leer lo que la gente exponía allí, revisando los comentarios y apreciaciones de otros usuarios. Y me sorprendió lo abiertos que eran para cada tema. Entonces comencé a pensar que quizá las limitaciones y los juicios estaban solamente dentro de mi cabeza. Después de todo, nadie tendría por qué enterarse más que mi marido. Al día siguiente, durante la cena, decidí sacar el tema cuando estaba conversando con Carlos. Entonces, esta fantasía tuya, si yo accediera, ¿cómo sería? Pregunté. Bueno, podrías poner las condiciones que quieras. Me dijo, lo que yo he pensado es que escojamos hombres al azar que no nos conozcan de nada y no estén relacionados con nuestra familia o amigos para evitar rumores. Y luego del encuentro no volveríamos a verlos nunca más. ¿Qué opinas?, añadió. Me parece sensato. ¿Dónde conseguiremos personas que estén dispuestas a participar en algo así? Indagué. Conozco un sitio en internet. Contestó. El resto de la cena nos mantuvimos callados en mi cabeza. Yo imaginaba todo tipo de situaciones relacionadas con la fantasía de Carlos y sabía que muy probablemente su silencio se debía a que él estaba imaginando lo mismo. Finalmente me atreví a preguntarle lo que desde hacía días me estaba dando vueltas en la mente. ¿Puedo saber por qué esa situación te emocionaría tanto? Dije, no lo sé. Creo que tiene cierto atractivo para mí verte siendo la presa de otro cazador para variar. Pienso que tú también podrías disfrutarlo, contestó, y noté que sé. Sentía un poco emocionado por decírmelo en ese momento, mientras observaba su rostro. Vinieron a mi mente todos los buenos momentos que pasamos juntos, aquellos en los que necesité de su apoyo, y él siempre estuvo ahí. Carlos ha sido un buen hombre conmigo en todos los aspectos y un excelente esposo. Si bien su propuesta me resultó inesperada,
también tenía que reconocerle el hecho de ha sido fiel a nuestra relación desde siempre. Quiero decir que ha conseguido a otra persona que le diera lo que él estaba buscando en cambio. Prefirió reprimirse durante todo este tiempo para no faltarme a mí. Y creo que eso tiene mucho mérito. Esa noche me acosté con aquella idea en mente y después de dar muchas vueltas, finalmente me dormí. Al día siguiente, decidí que ya tenía una respuesta si debía estar con otros hombres para salvar nuestro matrimonio. Entonces estaba dispuesta a hacerlo para el momento en el que salí de la cama. Carlos ya estaba en el trabajo, así que le envié un mensaje de texto, esperando alegrar su día. Hola, cariño, he tomado una decisión acerca de... Tu propuesta trae vino esta noche para celebrarlo. Pasé el resto del día navegando en Internet para empaparme con toda la información que pudiera obtener al respecto y, de hecho, conseguí algunos datos útiles que decidí poner en práctica. Por ejemplo, en un foro recomendaban a las chicas que quisieran incursionar en este tipo de experiencias solicitar exámenes médicos recientes de los acompañantes para garantizar eso definitivamente iba a hacerlo. Yo también en otro foro recomendaban que si no te sentías muy segura en los primeros encuentros usaras un antifaz o algo que te hiciera creer a ti misma como si se tratara de otra persona o de una actuación. Me pareció una buena idea. Así que tomé nota de las provisiones que iba a necesitar y apunté uno de esos en la lista. Cuando Carlos regresó a casa para cenar, le dije que había decidido complacer su petición con la única intención de salvar nuestro matrimonio. ¿Lo dices en serio? De verdad, Belén, no sé qué decir. Estoy sumamente emocionado, me dijo, y me llenó la cara de besos. Bueno, tampoco. Quisiera que esto sé. Alargar demasiado, accederé a un par de encuentros con extraños, pero luego quiero que reanime las cosas entre nosotros dos. Y solo entre los dos le advertí y él estuvo de acuerdo. Esa misma noche accedimos a aquel sitio en Internet que Carlos me había comentado era una especie de directorio donde la gente se anunciaba para participar en encuentros casuales con extraños, dicho de otra forma como la página de clasificados en el periódico, pero para cosas íntimas y no para conseguir empleo. Yo estaba impresionada con las ofertas que la gente, aproximadamente la mitad de los usuarios, solicitaba participantes para sus fantasías, mientras que la otra mitad se ofrecía a cualquier tipo de encuentro. Carlos comenzó a escribir nuestro anuncio. Se busca hombre mayor de 40 años para participar en una reunión casual con mi esposa. Requisito exámenes de sangre actuales y buena presencia. Presionó el botón que indicaba enviar y nuestra solicitud apareció junto a las que ya estaban publicadas en el sitio. Apenas unos minutos más tarde comenzaron. Al llegar solicitudes al ordenador de Carlos, los usuarios interesados enviaban sus fotos acompañadas de saludos para postularse. Esto es increíble. Las personas se interesan en este tipo de cosas sin pedir nada. ¿A cambio? Pregunté. El placer es la recompensa, me dijo Carlos. Entonces entendí que ese mundo era muchísimo más amplio y abierto de lo que mi mente sería capaz de imaginar. Como ya era tarde, nos fuimos a acostar, pero yo solo di vueltas en la cama, no podía dormir pensando en siluetas oscuras que llegaban a acostarse conmigo. Intenté hacer ejercicios de respiración para calmar mi mente y me dije a mí misma que el miedo solo se debía a que era una experiencia nueva para mí, mi móvil, e hice una consulta en los foros que había estado leyendo antes, en busca de consuelo. ¿Alguna ha sentido miedo antes de hacerlo con desconocidos? Quiero hacer feliz a mi esposo, pero no sé si esté lista para esto. Inmediatamente comencé a recibir comentarios de otras mujeres alrededor del mundo. Es normal. Pero hazlo bajo tus propias condiciones. Es normal. Pero hazlo bajo tus propias condiciones. Si no te sientes segura, no lo hagas. Pero yo te recomiendo que no digas que no hasta que lo hayas probado. Sí, yo me sentía igual que tú al principio, pero luego lo disfruté tanto que esas sensaciones se desaparecieron por completo. Decidí que tendría que vivir mi propia experiencia. Cerré el chat y me fui a dormir al día siguiente.
Escogimos a 3 candidatos que nos parecieron mejores. Entre las opciones disponibles para mí lucían atractivos y cumplían con las condiciones. Entonces citamos al primero en un hotel que estaba lejos de nuestra. Casa y trabajo para no conseguirnos con nadie conocido. El día del encuentro. Carlos y yo llegamos juntos al hotel y pedimos una habitación. Entonces esperamos, hasta que alguien llamó a la puerta. Carlos se levantó y abrió frente a nosotros. Estaba el sujeto de la primera foto, era un hombre caucásico, alto, delgado y con canas. Usaba lentes y vestía un traje formal. Parecía un abogado. Se presentó como Damián, pero ese podía ser un nombre falso. Yo me puse mi antifaz y con él me convencí a mí misma de que estaría interpretando el papel de una diva del burlesque. Aquel encuentro dura aproximadamente media hora. Carlos se aseguró de que yo me sintiera cómoda en todo momento y el tal Damián parecía que ya tenía experiencia en el asunto porque no me presionó para nada. En cambio, se dio a todo lo que le pedimos. Las luces tenues me hicieron mucho más fácil la labor, me sentía más segura debajo de aquel antifaz y decidí darle a Carlos mi mejor performance, en cuanto me di el primer beso. Con Damián lo dejé tomar el control de las cosas y simplemente me dejé llevar como una hoja en el viento. Sí, tuviera que describir la forma de amar del compañero que escogimos. Diría que estaba lleno de fuego sus movimientos y sus palabras me envolvieron en un vendaval de llamas intensas, entre las que yo jugaba con el riesgo de quemarme, mientras disfrutaba la sensación de calor que me arropaba. Tengo que admitirlo, me gustó. Y el hecho de que Carlos hubiera estado presente solo hizo aún más intensas las sensaciones. Así que, en cuanto salimos de aquel lugar, le dije que podíamos acordar el encuentro con el siguiente seleccionado, no sé cómo explicárselo, a ustedes. Pero después de ese acontecimiento me sentí mucho más enamorada de Carlos. A su vez, como mujer me sentía más atractiva y como si ya no hubiera una sola cosa en el mundo que yo no pudiera hacer. No sabría decirles por qué aquello tuvo ese efecto en mí, pero luego recordé los comentarios de otras mujeres en el foro y me identifiqué con ellas para cuando acordamos el encuentro con el segundo hombre. Yo me sentía más ansiosa y menos nerviosa. Lo que sentía ya no era miedo, era emoción, por volver a encontrarme en esa situación que me había gustado antes. La reunión fue en el mismo lugar que la anterior. Carlos y yo llegamos antes cuando abrimos la puerta al escuchar el llamado. Apareció Rubén frente a nosotros. Él era de la misma estatura que Carlos, su piel de color canela, sus ojos oscuros y su cabello rizado. Me atrajeron inmediatamente. Cuando se acercó me embriagó con su perfume. Su aroma era dulce y amaderado. Su aliento era fresco y me haba. Percibirlo, su forma de amar, no era como el fuego. Yo diría que Rubén amaba con la fluidez y la fuerza intempestiva de él. Agua sus brazos eran fuertes. Me envolvió con ellos. Mientras nos deshicimos entre besos y caricias que fluyeron con la gracia de un río, camino al mar alcancé la cima un par de veces antes de deshacerme a su lado y pude notar que Carlos había disfrutado mucho más. Este que el anterior, al igual que yo, que ya me estaba acostumbrando para cuando llegó el momento de reunirnos con el tercer seleccionado, yo ya no necesité usar el antifaz. Tocaron la puerta, abrí y lo tomé de la mano para comenzar con la acción. Su nombre era Esteban, un hombre, delgado de piel, clara y ojos grises, parecía sacado de un cuento de hadas, el prototipo ideal de cualquier mujer de mi edad. Apenas lo vi, me emocioné y supe que disfrutaría muchísimo la siguiente media hora a su lado. Su forma de amarme la relacioné con el viento, pero no cualquier viento. Esteban era un torbellino de esos que acompañan a las tormentas de nubes tan grises. Como sus ojos, me perdí. En aquellos ojos, mientras me besaba estar con él, revolucionó mi mundo en ese momento el vigor de sus movimientos y el estupor de su masculinidad en las dosis justas para combinarse con mi femineidad a flor de piel fueron la fórmula de una tormenta perfecta.
Me sentí en el aire, en su aire, mientras que él era un torbellino, y yo solo me dejé llevar. Aquel encuentro. Fue tanto o más intenso que los anteriores. Cada uno de esos hombres, a su manera, supo llevarme de la mano hasta lo más alto. Y luego yo me solté en caída. Libre me sentí viva, plena y feliz. Hace ya un par de semanas que ocurrió todo lo que les estoy contando. Desde entonces, Carlos y yo aprovechamos cada oportunidad que tenemos para evocar los recuerdos de esos encuentros y revivirlos o recrearlos en nuestra habitación. Al final me he salido con la mía porque mi relación con Carlos está mucho más fuerte que nunca, lo veo feliz. Y ahora he vuelto a sentir aquella chispa que por un momento casi se extinguió entre nosotros. Regresé a los foros en internet para plasmar los testimonios de mis encuentros, porque sé que a otras mujeres les pueden ser de utilidad, como lo fueron para mí algunas de las anécdotas publicadas anteriormente por otras. Usuarias, recordar lo que hice con cada uno de esos hombres es casi como volverlo a, y lo disfruto mucho, a Damián, Rubén y Esteban. Si acaso esos eran sus nombres reales, nunca más volvimos a verlos, pero tengo sus imágenes en mis recuerdos y no tienen idea de lo útiles que son ando. Estoy sola. Mía se estaba escribiendo en el foro. Otro hombre contestó a nuestra solicitud. He acordado vernos con él en el mismo hotel de siempre. Habitación 42. Y no puedo esperar por volver a vivir esa experiencia si alguien que esté oyendo esto se encuentra en la misma situación en la que yo estuve solo. Le puedo decir que se deje llevar por su instinto, se puede sorprender. Cuéntame en los comentarios qué opinas de mi historia. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video.